Hola, este es el segundo video de la lección 5 relacionada con System C. En este video vamos a hablar de los elementos del lenguaje en referencia a los módulos, la comunicación, procesos, cómo combinar módulos, el manejo de tiempo, el reloj, eventos, lista de sensibilidad dinámica y los tipos de datos. El módulo viene a ser el elemento de construcción básica en System C. La interfase del módulo está definida en el punto H y típicamente la funcionalidad en el CPP. Esa es la diferenciación que se hace. Entonces, en referencia a la interfase, está en relación con los puertos, la cantidad de procesos que se tienen, pero la implementación de los procesos propiamente está en el CPP. Típicamente esas son las cosas que contiene un módulo, son puertos, procesos, variables internas, instancias de otros módulos y un constructor. Constructor, eso es algo heredado o típico de C++, ¿verdad? Este es un ejemplo de la sintaxis de los módulos. Primero que todo tenemos el include aquí de System C y lo vamos a seguir viendo ahí. Después está la definición del módulo con un macro que se llama sc underscore. Bueno, aquí hace falta el underscore módulo ejemplo. En esta parte estarían definidos puertos, variables e instancias de otros módulos. Y después está el constructor, también sc underscore ctor ejemplo. Y aquí está el cuerpo del constructor, aquí se instancian el tipo de procesos que hay y la lista de sensibilidades. Obviamente aquí no se define la implementación del proceso, solo se dice la lista de procesos que tiene el módulo. Em, la comunicación eh, tiene tiene tres elementos: puertos, interfaces y canales. Eh, la- en este caso, bueno, esos son los tres elementos principales de la comunicación. Los canales vienen a ser propiamente los que mantienen y transmiten datos, es decir, es el medio por el cual se transmite la información. Las interfaces son las que exponen al exterior del canal los servicios que éste provee. Y los puertos son los puntos de acceso a los canales desde el módulo. Uno podría decir, bueno, ¿cuál es la relación entre estos tres elementos? Y se define de la siguiente manera. Un puerto accesa a un canal mediante una interfaz. Esa es la relación que se tiene. Y la interfaz es la que pone de manifiesto las operaciones que tiene el canal, y eso es accesible dentro del módulo a través del puerto. Bueno, entonces como habíamos dicho, los puertos son la interfaz externa de los módulos y tienen un tipo de datos. Ahí pueden ser de entrada, salida o entrada, salida en conjunto, input, output o in-out. Los puertos generalmente se conectan a señales y son miembros de los módulos, es decir, pertenecen al módulo internamente. Eh, Típicamente el puerto se declara de la siguiente manera: SC port, y entre estas cochetes se define lo que es la interfaz que se está utilizando. Sin embargo, esto puede ser simplificado, por ejemplo, SC in, SC out o SC in out, me faltó acá. O sea, definiendo los tres tipos de puertos desde una forma simplificada, lo que es puerto más interfaz. En este caso se tenía antes la definición de puerto y la definición aquí de la interfaz de la señal. Entonces eso se puede simplificar en una sola expresión. Este es un ejemplo de la síntesis de puertos. Igualmente tenemos el módulo y la definición de tres tipos de puerto: entrada, salida y entrada y direccionales, ¿verdad? Las interfaces generalmente es la conexión a un canal y muestra las operaciones que el canal ofrece. Desde el punto de vista de C++, las interfaces son los conjunto de métodos puramente virtuales, es decir, define como el template o características del canal. Y como al ser puramente virtuales, solo se define la interfaz de los métodos. Concretamente, los métodos son implementados en el canal en sí mismo. En System C 2.0 se introdujo la posibilidad de que el usuario pueda definir sus propios canales. Y bueno, algunos ejemplos de interfaces son el SC Signal In interfaz, out, in, out.
Bueno, que los canales en este caso es donde se implementa propiamente el intercambio de información entre módulos e inclusive entre procesos del mismo módulo. Implementan los prototipos descritos en las interfaces, es decir, la interfaz es la métodos puramente virtuales y los canales son la concreción de esos métodos puramente virtuales. Bueno, por ejemplo, este SC Signal es un canal que se deriva de la interfase SC Signal In-Out IF de interfaz. Otro ejemplo es el FIFO, que eso va a ser importante para el proyecto, que se deriva de la interfase SC In IF o SC In Out, Out IF. Y existen dos tipos de canales, los que son primitivos, que se derivan de la clase SC Print Channel, o los jerárquicos, que pueden ser como network on chip más complejos. Los procesos. La concurrencia en System C se describe por medio de procesos y existen tres tipos: los métodos, threads y C-threads. Los métodos se activan, cuando se activan ejecutan todo el código de principio a fin que tienen en ellos. Son menos flexibles, pero generan un mejor rendimiento, y en este caso se utilizan para modelar RTL. Los threads son más para escribir aplicaciones desde un punto de vista funcional, y pueden ser interrumpidos, salvan el estado interno, y cuando son reanudados continúan desde el punto donde han quedado. Estos son menos eficientes que los métodos, y estos permiten el uso de la instrucción wait para agregar delays y bueno, donde se está suspendido. El wait no es factible en el tipo de proceso methods. Y después estos, bueno, también existe una versión que es C-Threads, que es similar a los threads, pero se activan con el reloj. En el sentido de que cuando dentro de los C-Threads se pone una instrucción wait, el proceso va a esperarse hasta el siguiente ciclo de reloj para reactivarse. Estos no son muy utilizados en realidad. La lista de procesos que tiene el módulo deben estar definidos dentro del constructor, o de otra manera, bueno, la presencia debe ser publicada con la macro scHasProcess y el nombre del proceso. Esto es a nivel de definición. Ahora, lo que es la lista de sensibilidad, este, es como por ejemplo el always en Verilog, que son los eventos que disparan o despiertan un proceso. Em, por ejemplo, el proceso se ejecuta cuando se da algún cambio en las señales de la lista de sensibilidad. Existen varias maneras de definir la lista de sensibilidad. Por ejemplo, sensitive con el operador, bueno, paréntesis redondos. Entonces dice que es sensible a ciertas señales en específico. En cambio, si uso el operador menos menos, menor menor, puede uno definir una lista de señales a las cuales un proceso determinado es sensible. O también el proceso puede ser sensible al flanco positivo de una señal o al flanco negativo, de esta manera. Entonces esto es un ejemplo de la sintaxis ya de un proceso y un módulo un poco más completo. Tenemos nuevamente el SCIN, tenemos las señales, tenemos la definición o el prototipo del método, y además tenemos el constructor donde se declara que hay un método de tipo method que se llama proc1, y este es sensible a in y a sic, es sensible a estas dos señales. Y es decir, se va a activar con cualquiera de estas dos señales. Ahora, para combinar módulos, lo que hace es, como decir, permitir lo que es la jerarquía. Típicamente, el proyecto tiene una función que se llama ssmain, que es como el main en un C. Em, para los módulos, digamos, para ser conectados, primero deben ser instanciados, y todos los puertos deben ser conectados a señales, es decir, no pueden quedar puertos flotantes. Este es un ejemplo de una instancia, y este es un ejemplo de cómo se conectaría un módulo, ¿verdad? Diciéndole, ok, esta es la instancia del módulo, y entre los parámetros se pasan las señales que se están conectando con respecto a ese módulo. Dentro de la misma función ssmain, al final se dispara la simulación con la función scsstart. Este es un ejemplo de una función ssmain donde se definen unas señales ahí, y se instancia un módulo determinado, y en ese módulo se conectan estas señales, ¿verdad? De esta manera, y después inicia la simulación.
Por supuesto que estas señales deberían conectar este módulo con otro, pero esto es para efectos de simulación o de un ejemplo, digamos. Esto no funcionaría en la realidad porque esto simplemente es un módulo conectado a una señal y esas señales no van a dar en ningún otro módulo. No tiene sentido. Ahora, el tiempo, el tiempo es intrínsecamente discreto y se maneja con la clase SSTime y se pueden definir ciertas unidades de tiempo como picosegundos, nanosegundos, microsegundos, milisegundos y segundos típicamente. Este es un ejemplo de uso donde se define a t como el valor de 7 nanosegundos. El reloj se maneja con la clase SSTime y se puede definir de esta manera o también con SC clock, SC module name, darle del módulo, o también se le pueden poner algunos parámetros, por ejemplo el periodo o el duty cycle o, o por ejemplo dónde empieza, o si, bueno, lo de los flancos también, se le pueden poner algún tipo de parámetros al clock. Después de que el clock es creado, este se maneja por medio del kernel de simulación de systemc. Ahora, los eventos son típicamente utilizados para sincronización. Eh, la notificación de un evento puede reanudar o iniciar un proceso, es decir, uno puede explícitamente disparar un evento y este evento a su vez reanuda o dispara un proceso. Los procesos pertenecen a la clase CSV Event y hay varias maneras de despertar o de generar un evento. Los eventos se generan por medio del método Notify y hay varias posibilidades. Por ejemplo, es una notificación inmediata de esta manera para el evento dado, o una notificación iniciando exactamente en el siguiente ciclo, o una notificación digamos que se da n instantes de tiempo después, dependiendo de la unidad de tiempo. La lista de sensibilidad dinámica está relacionada con los eventos, en donde básicamente la lista de sensibilidad dinámica permite disparar o reanudar eventos procesos por medio de eventos que son notificados, ¿verdad? No como la lista estática que la lista estática despierta eventos solo con señales, pero la lista dinámica en este caso puede despertar un proceso basado en eventos que son notificados. Uno puede, bueno, tiene varios waits, varias opciones. Por ejemplo, el wait se suspende hasta que algún evento de la lista de sensibilidad ocurra, o en este caso a un evento se va a un estado de suspensión hasta que un evento específico sea notificado, o también puede darse el caso de que los waits se prolonguen por ciertas unidades de tiempo definidas. Bueno, los tipos de datos, aparte de todos los que soporta C++, existen, se agrega algunos que son relacionados con hardware. Bueno, y algunos, bueno, estos son de los contenedores de valores, por ejemplo, el tipo y el nombre, como en C++. Después una señal, el tipo se pone generalmente entre estos paréntesis, y después está el nombre de la señal, o bien en el puerto, y típicamente el tipo se define no en el puerto en sí mismo, sino en la interfaz. Estos son algunos de los tipos de datos sintetizables que han sido agregados a System-C. Por ejemplo, el SC-bit, el SC vector de bits, el de lógica, que permite no solo el 0 y 1, sino que los estados don't care o alta impedancia. Después el vector o enteros con signo o enteros sin signo. Son tipos de datos sintetizables. Después están los estados resueltos, que esos sirven para casos donde la señal está conectada a un bus, en donde múltiples módulos tienen acceso. Entonces, si ustedes ponen una señal tipo común y corriente, va a generar un error. Entonces hay que usar tipos de datos que se llaman resueltos para este caso. También uno puede definir tipos de datos no enteros totalmente, sino utilizando el punto fijo. Entonces uno puede refinar las características del punto fijo, por ejemplo el número de bits, número de bits de la parte entera, el método de cuantización, de overflow, el número de bits.
Bueno, y hay varios tipos, con signo, sin signo, veloz, y hay otros tipos. Estos tipos, principalmente el fijo, con signo y sin signo, son importantes para el, el proyecto que ustedes van a estar haciendo. Para efectos del refinamiento de datos, la etapa 2. Para el overflow hay distintas maneras de manejarlo o su desbordamiento. Por ejemplo, saturando a cero, saturar simétricamente, el SC graph que es cíclico o ciclo simétrico. En otra lección, vamos a ver en la lección 7 el significado del desbordamiento desde el punto de vista del refinamiento. Típicamente la saturación es más costosa que el ciclo para el manejo de overflow. Para el manejo de redondeo, bueno, está el redondeo como tal, que es el más eficiente, pero es costoso, o se puede truncar. Esto es cuando los datos sobrepasan el valor que puede representar. Entonces, uno, con estos valores de acá, puede definir cómo manejo tanto overflow como el redondeo en los tipos de datos de punto fijo. Entonces básicamente estos tipos de datos de punto fijo uno los puede configurar con el número de bits y con el comportamiento de cuantización y de overflow en este caso, con estas etiquetas. Eso después lo vamos a ver con más detalle en la lección 7. Hasta aquí llega el video número 3, número 2, perdón, de la lección 5.